Tras el divorcio, su esposa quedó devastada al ver la pasión y el cariño que el multimillonario CEO sentía por ella. Finalmente se arrepintió. La lluvia en Madrid caía fina, casi transparente, como si el cielo mismo hubiera decidido llorar por ella. Adriana Moret estaba de pie frente al frío cristal de la ventana, observando las luces de la ciudad parpadear como heridas abiertas en la noche. El reflejo de su pálido rostro se mezclaba con las gotas que resbalaban lentamente, como las lágrimas que ya no podía derramar. Leonardo Vega, ¿alguna vez me amaste?, susurró con la voz quebrada y el corazón destrozado. El silencio respondió, el mismo silencio que había acompañado sus noches desde el día en que él regresó con la mujer que siempre había amado. Camila Duarte, el dulce recuerdo de un pasado que nunca la había dejado en paz. 3 años de matrimonio, 3 años intentando ser suficiente para un hombre que amaba a otra, 3 años convenciéndose de que el amor podía florecer de la gratitud, la rutina y el intento desesperado por ser vista. Pero esa noche, mientras firmaba los papeles del divorcio, Adriana se dio cuenta de cuánto había perdido intentando ser lo que él quería. «Firme aquí, señora Moret». La pluma temblaba entre sus dedos. «Señora Moret», repitió el abogado con una formalidad que cortó el aire como una cuchilla. Levantó la vista, con el rostro sereno, pero el corazón le latía con fuerza. «Ya no soy la señora Moret. Vuelvo a ser simplemente Adriana». Y al decir eso, sintió que algo se rompía, pero también que algo nacía. En ese instante, Leonardo la miró por última vez. El hombre del impecable traje, con rostro frío y mirada distante, parecía indiferente. «Tendrás lo que quieras. Casa, coche, acciones de la empresa. Dime el precio. No quiero nada, ni dinero ni recuerdos. Solo quiero paz». Enarcó las cejas con sorpresa. «Has cambiado, Adriana». «No, acabo de despertar». Y así se marchó, sin mirar atrás, sin lágrimas, solo con el corazón roto. Pero la vida, en su cruel ironía, aún guardaba un secreto, una demora, una náusea persistente, un examen, 2 líneas. No, esto no puede ser real, pero era cierto. Dentro de ella palpitaba la vida de un hombre que ya no la amaba. Se sentó en el frío suelo del baño, abrazándose a sí misma. «No importa, tendrás una madre. Aunque el mundo me dé la espalda, te protegeré». Fue allí, entre el miedo y la valentía, donde nació una nueva mujer. Días después, mientras intentaba rehacer su vida como diseñadora de joyas, el único sueño que le quedaba, Adriana descubrió que el pasado tiene la perversa costumbre de regresar disfrazado. Durante una reunión importante, oyó el nombre que más temía, Camila Duarte, la exmujer de su exmarido, su primer amor, la mujer que ahora dirigía el negocio de joyería de lujo con el que Adriana intentaba establecer una sociedad. El destino, una vez más, la puso cara a cara con su antiguo dolor. «¿Adriana Moret?», preguntó Camila con una sonrisa que saboreaba su venganza. «¿O debería decir la ex del señor Vega? Puedes llamarme Adriana. O tal vez eres un impostor. La colección que enviaste es idéntica a la mía. ¿Estás intentando copiarme?». La sala entera quedó en silencio. Las miradas se volvieron hacia ella, juzgándola, condenándola, como si la vergüenza tuviera forma, pero Adriana mantuvo la barbilla en alto, incluso cuando su corazón estaba a punto de desplomarse. «Si crees que copié, pruébalo. Lucho con lo que tengo. La verdad y el trabajo. Duro, no necesito robar lo que nunca me perteneció». Camila sonrió con veneno. «Las mujeres como tú siempre dicen eso, hasta que quedan al descubierto». Esa noche, sola, Adriana caminó por las calles vacías, el viento frío calándole la piel y el alma. Cada recuerdo volvió como un golpe. El matrimonio sin amor, el divorcio silencioso, las promesas rotas y, sobre todo, el descubrimiento que lo cambió todo, el bebé que crecía en su vientre.
colocó la mano sobre su vientre a un plano y murmuró con firmeza: «Nacerás, mi amor, aunque el mundo entero me dé la espalda, aunque él nunca lo sepa». Sonó el teléfono. Era una voz familiar, seca, distante. «Adriana, tenemos que hablar. No tenemos nada más que decir, Leonardo. Me estás ocultando algo. Y si lo fuera, ¿qué harías? ¿También lo robarías?» Silencio al otro lado de la línea. Un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Al colgar el teléfono, Adriana supo que la historia, que ella creía que había terminado con una firma, no había hecho más que empezar. Y que esta vez no sería la mujer herida, sino la que resurge de las cenizas. Si el amor me destruyó una vez, ahora será mi fuerza. El cielo exterior comenzaba a clarear. Ha dejado de llover, y con el primer rayo de sol se hizo una promesa, silenciosa pero poderosa. Ella nunca volvería a ser la misma. Madrid amaneció con un viento que barrió hojas y certezas. Adriana Moret salió temprano de casa con un maletín de cuero pegado al pecho, como si guardara un secreto viviente. Dentro, los bocetos de la colección Alma en llamas, líneas de oro quemado y rubíes como corazones en llamas. Eran joyas nacidas de noches en vela, del sabor metálico del miedo y de la dulzura irracional de hablarle a un bebé que aún no tenía nombre. «Hoy damos un paso adelante, mi amor», susurró a su vientre, aún discreto, antes de cruzar la puerta de cristal del Hotel Reina, donde se celebraría el cóctel con coleccionistas y compradores. La sala olía a champán y perfume caro. Las lámparas de araña iluminaban sonrisas ensayadas. Respiró hondo. El vestido negro, sencillo y preciso, el pelo recogido, la mirada firme, aunque un temblor se resistía a asomar por su piel. «¿Adriana?». A voz de Elena Sanz, su mejor amiga y asistente en el estudio, llegó como un abrazo. «Logré ponerte en contacto con el comprador. De Casa de Luna le obsesionan las piezas con historia. Esa es su pasión». «Gracias, Lena. Necesitamos que esta puerta esté abierta hoy». El hombre de Casa de Luna sonreía con aire profesional cuando un murmullo recorrió la sala, provocando miradas furtivas como una ráfaga de viento frío. Adriana no necesitó voltear para saber quién había llegado. Su cuerpo lo supo antes que sus ojos. Leonardo Vega, un traje gris grafito, un reloj que reflejaba el oro de la habitación, una mandíbula apretada que antaño había sido el mapa de un refugio seguro. Junto a él, como un pétalo venenoso, Camila Duarte, un vestido color marfil, una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. «¿Qué coincidencia, Adriana?», dijo Camila con voz dulce. «Madrid se siente pequeña cuando tienes un destino, ¿no crees?». Adriana inclinó la cabeza cortésmente. El comprador esperó, confundido, mientras Camila se acercaba un paso más, brillando como una alarma de incendios. «Vine a felicitarte», continuó Camila. «Oí que vas a presentar una nueva colección. Espero que no te inspires, en mi opinión». El comentario cayó al suelo como cristales rotos. El comprador se aclaró la garganta. Adriana sostuvo su mirada. «Inspiración y robo son océanos diferentes, Camila, y yo me oriento con una brújula. Es gracioso, porque esta pieza». Camila levantó su teléfono móvil, mostrando una foto del collar Aurora. «Parece una versión barata de mi amanecer». Sonrió. «No te preocupes, si es plagio, a nuestros abogados les encanta el arte». Elena dio un paso al frente, con el corazón en un puño. «Las creaciones de Adriana tienen borradores, fechas, prototipos y clientes. Si quieres convertir una fiesta en un juzgado, nosotros elegiremos la mesa». «Camila, ya basta», interrumpió Leonardo en voz baja, silenciando el ruido. Su mirada se posó en Adriana, en un recuerdo involuntario del pasado. «Aquí no». «¿Por qué?». Camila rió sin humor. «Tiene miedo de que se enteren de que su exesposa. ¿No sabes crear sin copiar?». Exesposa, la palabra hirió a Adriana como una lenta esquirla, pero no dudó. Simplemente apretó la carpeta contra su pecho
y el bebé respondió con una extraña calidez, como si una manita la sostuviera desde adentro. Puedo probar cada una de mis afirmaciones. ¿Tú? ¿Puedo? Dijo con voz tranquila, sin bajar la barbilla. La llegada de más invitados dispersó la escena. El comprador de Luna, visiblemente incómodo, pidió una reunión privada. Resultado: oportunidad en el aire, reputación en juego. La noche apenas comenzaba. Elena apartó a Adriana. No dejes que esto te destruya. Tenemos trabajo y un examen que hacer. Mañana temprano organizaré el expediente. Archivos CAD, correos electrónicos, fotografías del banco de trabajo, sellos del taller. Si Camila quiere guerra, la tendrá. Fechas. Adriana asintió. Antes de que pudiera responder, se percató de que Leonardo estaba a unos pasos de distancia. No era el hombre del gran conglomerado, sino aquel cuya respiración conocía mientras dormía y el doloroso silencio de las mañanas. ¿Podemos hablar?, preguntó. La palabra salió nítida y clara. Aquí no. 5 minutos. Elena, atenta, puso su mano sobre el antebrazo de Adriana. ¿Quieres que me quede? La mirada de Adriana respondió. Puedo con esto. En la terraza, Madrid se desbordaba de luz. El viento jugaba con los mechones de pelo que escapaban del moño de Adriana. Eres diferente, comenzó. Además, todo aquello a lo que herimos tiende a alejarse para sobrevivir, Leonardo. Estás bien. La cuestión era buscar un camino que ya no existía. Esta pregunta llega tarde. Respiró con dificultad. Por un segundo, la máscara del ejecutivo se deslizó y apareció el hombre. El hombre que, en otra vida, había reído con ella en un taxi al amanecer. Sé que estás ocultando algo, dijo en voz baja, y juro que no voy a ser injusto. Esta vez, ella miraba hacia la ciudad, no hacia el hombre. ¿Qué es si lo tienes? Es mío. ¿Qué tú necesitas? Llévalo contigo. Aprendimos a vivir sin la misma casa. Aprende a vivir sin mis llaves. Adriana. Se giró para marcharse y entonces su cuerpo la traicionó. Una aguda oleada de náuseas, el mundo se le tambaleó un poco, su mano instintivamente protegiendo su estómago. Duró un suspiro, pero no pasó desapercibido. Leonardo entrecerró los ojos como si una pieza de un antiguo rompecabezas por fin hubiera encajado. Estás embarazada. El viento enmudeció. La ciudad, lejana. El corazón de Adriana latía al doble de velocidad por ella misma y por aquel a quien amaba. Eso no es asunto tuyo, respondió, dando un paso atrás. ¿Es mío? Lo soltó de repente, y la pregunta resonó como una verdad. El hijo es mío. Se aferró a la barandilla como si sujetara una frontera. Y del destino. Exijo saber. Exigir. Adriana rió suavemente, desde ese lugar donde el cansancio se transforma en valentía. Tú requiere que se rinde. Tú requiere que déjalo ir. Leonardo dio un paso al frente. Su aroma le trajo dolorosos recuerdos. Por un instante, un gesto fugaz, su mano casi rozando su rostro, pero la puerta de cristal se abrió. Elena apareció. Tenemos que irnos. Un cliente internacional desea ver la colección en el taller. Mañana por la mañana. Elena miró fríamente a Leonardo. Y, si sigues a mi amigo, gritaré acoso en español, inglés y mandarín. ¿Qué prefieres? Adriana caminó, dignificada, completa por fuera. Por dentro, una casa en llamas. A la mañana siguiente el estudio más respiraba metal y soldadura, lápices de plata arañando pergamino, piedras esperando su turno como lunas en reposo. Elena alineó los documentos. Prueba de autoría, fotos con marca de tiempo, archivos RAW desde las texturas más antiguas, hasta el primer pendiente torcido, guardado como quien guarda un hueso del pasado. Esto refuta cualquier acusación, dijo Elena, y concerté una cita con el Marivic, la tasadora del Instituto de Joyería. Ella verifica pigmento, microarañazos, adhesión de oro, hablará por nosotros con el peso de una institución. Gracias, Lena. Sonó el timbre. Cuando Adriana abrió la puerta, se encontró con un hombre elegante de unos 30 años,
con la mirada tranquila de alguien que sabe entrar en lugares ruidosos sin hacer ruido. Arthur Granero, usted es inversor, dijo, extendiendo la mano. He estado siguiendo su trabajo discretamente. ¿A qué se dedica? No es una tendencia, es autobiografía pulida. Espero que esa sentencia venga acompañada de un contrato, dijo Elena con una rápida sonrisa. Llega con el tiempo, respondió Arthur. Y de protección legal, si estás dispuesto a conversar, puedo protegerte contra tormentas públicas, acceso a los escaparates y crédito sin intereses en los primeros 6 meses. A cambio, 10% de participación y la opción de invertir en tu próxima colección. Adriana y Elena intercambiaron una mirada suspendida en la memoria. El destino extendió una mano mientras que la otra ocultaba un cuchillo. Arthur notó el conflicto en sus ojos. No soy un salvador, Adriana, pero sé interpretar el riesgo, y te encuentras en el ojo del huracán, patrocinado por gente que no aceptan perder, gente como Camila, espetó Elena. Gente como quien te tiene miedo, corrigió Arthur. Piensa con calma. A veces decir sí es el acto de mayor valentía, a veces se trata de decir no. Espero 48 horas. Dejó una tarjeta y una mirada que no resultaba intrusiva pero que transmitía una sensación de seguridad. Por la tarde, el estudio se convirtió en un campo de batalla amistoso. Marivic, la experta, alineó las piezas sobre un paño azul. Se colocó una lupa en la oreja, fotografió microarañazos, comparó las conexiones y verificó firmas invisibles, detalles del banco de trabajo que solo la autora reconoce como su propia escritura. Existen rasgos constantes de autoría, declaró con neutralidad. Las soldaduras iniciales, los errores repetidos, la corrección de la curvatura del borde, esto no se puede falsificar, sin copiar todo lo que has aprendido. Elena lo celebró con un «lo sabía» y sacó una foto de la prueba. Adriana sonrió, pero su cuerpo permaneció inquieto, como si presintiera un eclipse inminente. El teléfono vibró. Número desconocido. Ella no contestaba, hasta que leyó el mensaje. Si quieres que el estudio siga abierto, por favor, ven solo a la dirección que aparece a continuación. 2000. Cede. Es una trampa, y eso es lo que quiere, susurró Elena mientras leía. Separarte, aislarte, filmarte en un entorno controlado. Y, para crear una narrativa, mi desequilibrada exnovia irrumpe en mi evento. Ya he visto esta película antes. No voy a ir. Ella ya no me controla, respondió Adriana. Nadie está al mando. Elena asintió, pero el ambiente se volvió denso. Poco después, un coche negro aparcó lentamente frente al estudio. Cristales, tintados, motor en marcha, sin movimiento. Centinela, un mensaje que no necesita palabras. Cierra las puertas, dijo Elena mirando las cámaras. Ya le he preguntado a... Primo del barrio vendrá y se parará en la acera. Es bajo, pero es un muro. No quiero convertir mi trabajo en un búnker, suspiró Adriana, con la mano apoyada inconscientemente en el vientre. El bebé parecía escucharla. En plena preparación para el día siguiente, un correo electrónico del proveedor. Lamentamos informarle que su pedido ha sido cancelado. Esta es una política interna de no prestar servicios a estudios involucrados en diversas situaciones. Disputa pública, otro. Contrato suspendido hasta investigación de plagio y otra. Una cascada de negativas pronunciadas en un tono cordial. Crueldad envuelta en barniz. Elena se sentó y de la rabia le tembló el lápiz. Está atando cabos, usando influencia, chantaje económico, si interrumpimos el flujo de materiales. Dejas de producir, la recogida se ha retrasado. El rumor se convierte en verdad debido a la inercia. Respirar. Adriana habló primero consigo misma. Es una batalla por la respiración. Tengo lo que ella tiene. No tiene verdad y un motivo para continuar. Elena se miró el vientre y vio el porqué.
Esa noche, el edificio de Adriana dormía con las ventanas azules. Al entrar, el portero le informó: ordenó una caja de cartón marrón, sin remitente. Dentro, un collar barato, una réplica evidente de una de las piezas de Camila, y una memoria USB, una nota. Confiesa. Mañana, ahórrate la humillación. Elena, que la acompañaba, levantó las manos. No, conéctalo a tu ordenador. Lo llevaremos a Jaime, amigo mío cibernético. Si tienes virus o trampa, él ve. ¿Y el collar? Pruebas plantadas, guárdalo en una bolsa con guantes. Lo entregaremos mañana. Comisaría de policía, con denuncia policial. Juego limpio. Regla de oro. Adriana llenó sus pulmones y por primera vez en días rió levemente. ¿Desde cuándo te convertiste en mafia de condominios, Elena? Desde que cumplí hermana de armas. De madrugada el teléfono sonó con ese tono corto que tanto odiaba. El número de Leonardo, su corazón latía, no por él, sino por años de reflejo condicionado. Por favor, no llame a estas horas. Ella contestó, hablando en voz baja para no despertar a los vecinos. Sácate a Camila de la cabeza. Durante un minuto, dijo con voz tensa y seca. Están jugando sucio. No respondas a los mensajeros, no aceptes regalos, y no te vayas a invitaciones amistosas, y si es imposible fuera de Madrid, durante unos días. Qué conveniente, primero me ayudas a incendiar mi casa, luego me dices que huya. No soy, comenzó, guardando silencio para no revelar más de lo debido. Un silencio que parecía contener una confesión. Confía en mí esta vez. Nosotros no jugamos. El mismo juego. Colgó el teléfono antes de que las palabras pudieran ablandar algo que necesitaba mantener fuerte. En la oscuridad de la habitación, su mano sobre el vientre sintió el pulso. Lo sé, mi amor. Mamá. Está bien. Afuera, la ciudad volvió a girar sobre su eje. El amanecer trajo policía, 2 coches sin distintivos, un equipo de investigación económica solicitando documentos al estudio de Camila. Los rumores apuntaban a lavado de imágenes basado en contratos amiguistas. Las redes sociales, voraces, convirtieron las fotos en un incendio. Hashtags de apoyo a creadores independientes empezaron a aparecer sin parar. El teléfono de Adriana no paraba de sonar. Periodistas, influencers, amigos del colegio, gente que ni siquiera recordaba. Respirar, Elena lo repetía como un mantra, filtrando las peticiones, respondiendo con elegancia. Nosotros no controla la onda. Agente navegar. A los 10 años, Artur Granero cruzó el umbral con el aire de quien lleva un puente sobre un abismo. Dije 48 horas, pero el mundo se aceleró, colocó una carpeta sobre la mesa. Apoyo legal pro bono. Línea de crédito de emergencia y un almacén seguro donde puedes producir lejos de cualquier inspección fantasma. A cambio, la misma propuesta, 10%. Elena se cruzó de brazos, evaluando la situación. Adriana respiró hondo. Un sí la salvaría y la encadenaría. Un no le daría la libertad y la dejaría expuesta en la galería de tiro. Acepto, con una condición, dijo Adriana, sorprendiendo a su propia voz. Yo decido los plazos creativos, y si en 6 meses no funcionate, va sin litigio. Artur sonrió, breve y sinceramente. Cerrado. Extendió la mano. Cuando sus dedos se tocaron, Adriana sintió algo que no había sentido. En meses, un suelo que no era de cristal. Por la tarde, tuvo lugar la reunión con Casa de Luna en el almacén facilitado por Artur. Las joyas, bajo la luz del taller, adquirieron un brillo que ningún salón de hotel podría igualar. El comprador escuchó la historia de la colección, vio prueba de autoría. Hablé con Marivic por videoconferencia y le pedí que me dejara probarme el collar. Víspera, gradualmente, el arte habló. Y cuando el arte habla, los ruidos se desvanecen. Queremos la colección completa para la Semana de la Moda de Barcelona. Y queremos, dijo el comprador,
cerrando una carpeta con una sonrisa que denotaba fuego. 3 meses de exclusividad. Elena casi dejó caer el portapapeles. Adriana se mordió el labio para no llorar. «Gracias», dijo sencillamente, conteniendo la explosión de alegría como si sostuviera un jarrón de cristal. En cuanto se cerró la puerta, el teléfono móvil vibró, con un mensaje desconocido, frío como el metal. «Tu victoria de hoy tendrá un alto precio. La gente cae. Las mujeres embarazadas resbalan. Nos vemos pronto». El mundo dio un pequeño vuelco. Elena leyó, con el rostro endurecido. «Esto es una amenaza directa. Ve a la gente a la policía ahora. Vámonos». Adriana cogió su bolso, pero su mirada se dirigió a su vientre. «Nadie lo toca, en ti, mi amor. Nadie». De camino a la comisaría, un coche gris se detuvo detrás de él, manteniendo una distancia prudencial. Arthur, en otro coche, lo vio por el retrovisor y encendió las luces de emergencia. «Desviamos por la puerta de Toledo. Voy a sortear el sendero». Maniobró con precisión, abriéndose paso entre la corriente, posicionando su coche como una pared durante unos segundos, el tiempo suficiente para que el coche gris perdiera el ángulo. Directamente a la comisaría, sin detenerse. Horas después, se presentó la denuncia, se colocó el collar y se precintó la memoria USB. Al marcharse, el cielo parecía cargado de plomo. Arthur se ofreció a llevarlos. Adriana aceptó. Junto a ellos, Elena mantenía la mirada fija en la calle con una tensión que parecía una plegaria. «Gracias. No sé cómo», dijo Adriana, mirando por la ventana el reflejo de la ciudad interminable. La frase quedó en suspenso, interrumpida por una breve y aguda contracción. Su cuerpo se tensó, sus dedos buscaron apoyo. «¿Duele?», preguntó Arthur, reduciendo la velocidad. «No, solo un susto», sonrió mirando su vientre. «El pequeño es enseñanza, la madre está luchando». Elena le tomó la mano, tejiendo valor como quien teje un hilo de oro. Él eligió a la madre correcta. Llegaron al edificio bajo una luna pálida. El portero saludó con la mano con preocupación en los ojos. 2 hombres subieron las escaleras. «Antes», dijo, «dijeron que eran de departamento de bomberos, pero no tenían la postura. No me fui». «Gracias», Adriana suspiró, sintiendo que el corazón se le subía a la garganta. «Él trajo eso», concluyó el portero entregando un sobre sin remitente. Dentro, una foto Adriana en el balcón, con la mano sobre el estómago. «Detrás de tú». Ella, la misma firma amenazante. «Nos vemos breve». Él llega. Elena tomó la delantera. «Arthur, usted mencionó almacén seguro». Ella. «Él ya no duerme aquí». «Ven conmigo ahora», respondió Arthur con firmeza. «Tengo un techo vacío, piso alto, portero las 24 horas, ascensor con llave magnética y cámaras internas que instalé yo mismo. Si lo prefieres, duermo en el cobertizo y te dejo el apartamento a ti. Mañana por la mañana lo arreglaremos con calma». Adriana vaciló un instante. Ese instante en que la independencia choca con el instinto protector. El bebé dio una leve patada, como si quisiera hacer una señal. «Volveré mañana a recoger mis cosas», decidió ella. «Hoy yo elijo vivir». Mientras reunía los documentos esenciales, su teléfono móvil volvió a vibrar. Esta vez, Leonardo. «No vuelvas a casa, ya lo sé. Lo estoy manejando a mi manera. Cuando diga baja, baja». Tecleó, borró, volvió a teclear. Al final, envió una frase tan precisa como una cuchilla. «Mi costumbre es desobedecerte, pero esta vez, por alguien que no eres tú, seré prudente». La noche envolvió Madrid. 3 coches partieron en fila india. El de Arthur delante, el de Elena con Adriana en el centro, y un tercer coche de alquiler detrás. En el semáforo, Gran Vía, una motocicleta apareció por la izquierda, demasiado despacio para ser casual. El semáforo se puso en verde. Avanzaron. La motocicleta se mantuvo cerca, hasta que una sirena sonó en la calle. Un vehículo se detuvo a su lado, encendiendo las luces, y la motocicleta desapareció,
como una sombra. Elena rió nerviosamente. No sé si debería darte las gracias. Clasificaros y envío flores a la policía. Él envía flores, dijo Adriana, y los tres rieron, solo para ahuyentar el miedo. En la azotea, el silencio era diferente, no un vacío frío, sino un silencio del refugio desde la terraza. Madrid parecía lo suficientemente lejos como para que el dolor pudiera tomarse unas vacaciones. Mañana, dijo Arthur, señalando una habitación. Voy a cambiar la cerradura. Desde el estudio, instalo sensores y dejo uno conductor disponible. Y ya, me puse en contacto con mi abogado. Pediremos medida de protección y derecho de réplica. Cada amenaza que llega se convierte en papel. Estás haciendo más de lo que deberías, respondió Adriana sintiendo de repente un gran cansancio en los huesos. Y no sé por qué. Sabes, sí, sonrió. Cuando la vida lo exige ondas, no preguntamos si se lo merecen. Nosotros surfa junto. Elena bostezó dramáticamente. Dejemos la poesía para mañana, Romeo. Apagaremos las luces esta noche. Dormiré en la sala. Si pasa algo, me despierto con la primera respiración. Adriana fue a la habitación designada y, antes de acostarse, se quedó unos minutos junto a la ventana. Tocándose el vientre, sintió que el mundo cabía en la palma de su mano. Dentro, alguien que cree en ella sin exigir prueba. Dentro, la prueba definitiva de que el amor que la destruyó también había enseñado a construir, pero ahora para alguien. Prometo, dijo en voz baja, la madre llegará hasta el final. Al otro lado de la ciudad, un hombre contemplaba su reflejo en un espejo que no reflejaba nada. Leonardo tomó una decisión. Se establecieron contactos, se abrieron cajas fuertes, se solicitaron favores. Cuando colgó el teléfono, su mano temblaba menos que su alma. Ella no lo sabe, murmuró, pero esta vez estoy atrapado entre ella y el fuego. En ese mismo minuto, Camila brindó sola, con una copa alta y una sonrisa de porcelana. Mañana, cariño, aprendes que no se le roba el protagonismo al protagonista. Y él apretó para enviar en un mensaje que voló como un cuchillo a los teléfonos celulares que dormían junto a cabezas inocentes. La ciudad respiró hondo antes de sumergirse. El reloj marcó la hora, 03:11, cuando el primer camión de mudanzas se detuvo discretamente en la esquina equivocada, y alguien, en la oscuridad, susurró, «¿Y ahora?». Las primeras horas de la mañana en el ático estaban envueltas en un silencio que parecía respirar con Adriana. En el pasillo, Elena dormía en el sofá con un abrigo sobre las piernas, el móvil en la mano como una centinela cansada. En la terraza, Arthur caminaba a pasos cortos, hablando en voz baja con su abogado. Orden de protección presentada, informes policiales adjuntos, pruebas preservadas. Palabras técnicas que, esa noche, sonaban como nanas para una mujer que llevaba meses escuchando acusaciones. Amaneció con un color grisáceo. El equipo que Arthur había recomendado llegó temprano con cajas de plástico, etiquetas y hojas de cálculo. Reorganizar el estudio, trasladar el material delicado, crear copias de seguridad. Si derriban una puerta, tenemos otra, explicó, mientras Elena revisaba los patrones de la colección Alma en brasa. Adriana alternaba la mirada entre las mesas y su vientre. A veces la vida vibra desde dentro como si respondiera, «Estoy aquí, sigue adelante». A las 9 sonó el intercomunicador. El portero anunció que había un mensajero con un sobre urgente para la señorita Moret. Arthur pidió subir con el guardia de 1900. «Seguridad». Adriana esperó en la sala, con la mano instintivamente sobre el vientre. El sobre era de papel grueso y olía a un perfume que reconoció a lo lejos, jazmín agrio, la firma invisible de Camila. Dentro, una hoja de papel y una fotografía. La carta era una invitación, no en tono de celebración, sino de duelo. Hoy, 19:00,
Sala Goya del Teatro Calderón. Traiga su colección original. Habrá prensa, compradores y un jurado técnico. Si su verdad es mayor que la mía, la aceptaré en silencio. Si no, aprenderá el significado del silencio. La foto era peor. Adriana en el balcón de su antigua casa con Leonardo, en una mañana lejana, con la cabeza apoyada en su hombro mientras reían de algo que ya no existía. Junto a ellos, un bolígrafo plateado había dibujado un bocadillo sarcástico. «¿Te echo de menos? Yo me encargo». «Es una provocación y una trampa», declaró Arthur. «Pero ignorarla también es ceder ante la narrativa. Quiere obligarte a elegir entre huir y caer». Elena respiró hondo, intentando reprimir su ira. «Si ocurre, será con reglas. Nosotros las definiremos, nuestro protocolo. Experto, transmisión en directo desde nuestra plataforma. Archivo en la nube, prensa, punto independiente, invitados por nosotros». «Y yo iré contigo», dijo Arthur sencillamente. Adriana apoyó la frente contra el cristal. El teatro le trajo recuerdos de su juventud, su primera exposición, la frialdad del escenario, los aplausos inesperados. La valentía es belleza cuando el miedo no lleva maquillaje, recordó haber leído en algún sitio. Se giró con la mirada fija. «Me voy, pero me voy desde mi forma». Antes del teatro estaba la clínica. La obstetra, la doctora Beltrán, sonrió mientras escuchaba el pequeño latido del corazón en el Doppler. Ese pequeño galope que, sin previo aviso, inunda el desierto interior. «¿Estás bien?», dijo dulcemente en castellano mirando la pantalla. «Presión un poco alta por estrés, descanso relativo, alimentación bis, fluidos, estar o emociones abruptos no efim de día». Adriana rió, una risa que brotó con un sollozo. «Emociones bruscas es lo que más tengo, doctora». «Entonces protege». A médica apertóle a mão. «Cuerpo que sostiene una vida merece que alguien lo sostenga a él». En el pasillo, Elena hablaba por altavoz. Al otro lado de la línea, Marivich, la experta, confirmó su presencia en el teatro y ofreció una opinión ya anticipada. «Voy a hablar sobre la cadena de autoría. Bocetos antiguos, microdefectos repetidos, soldadura, aleaciones, el pátina natural. El público necesita comprender que la joyería es caligrafía». En el aparcamiento, Arthur detuvo su coche cerca de la salida. Un hombre con chaqueta y gorra negras, sentado hablando por teléfono, levantó la vista cuando Adriana pasó. Su mirada no era curiosa, era la de alguien que revisa la carga antes de que el camión arranque. Arthur lo notó, cambió de paso, abrió la puerta trasera como si fuera la más mínima cortesía y habló en voz baja. «No mires, entra y ciérrala. Yo me encargo del resto». No los persiguió ni los confrontó. Simplemente anotó la matrícula, se la envió a su abogado y la remitió a un contacto en la comisaría con quien, al parecer, tenía una conversación informal. A veces, la valentía reside en saber cuándo no armar un escándalo. A las 6 de la tarde, el Teatro Calderón ya tenía fila. Fotógrafos buscando likes, blogueros de moda con abrigos demasiado grandes para inspirar empatía, compradores mayores con ojos demasiado jóvenes para las nuevas gemas y curiosos con sus teléfonos listos. En la Sala Goya, Camila Duarte reinaba, rodeada de vitrinas, como una reina de cristal y barniz. Su sonrisa pintada de rojo brillaba bajo los focos. A su lado, un panel con letras grandes. «Innovación y ética en la joyería contemporánea». Elena soltó una risita suave. La ética es una palabra que la gente escribe con letras grandes para que parezca pequeña cuando te acercas. Camila vio a Adriana y abrió los brazos como si diera la bienvenida a una prima lejana. «Me alegra que hayas venido», dijo, y el veneno llegó envuelto en terciopelo. «Espero que hayas traído tus piezas y tus explicaciones». «Yo presenté mi historia», respondió Adriana, «y testigos reales». Marivich, con la insignia del instituto y una mirada penetrante, se posicionó cerca de los expositores.
Un cámara contratado por Arthur ajustó el trípode. El abogado ordenó los papeles. Arthur mantuvo una distancia estratégica, conversando con periodistas que no le debían nada a nadie. Elena revisó la transmisión en directo del canal del estudio. Decenas, luego cientos de personas se unieron, comentando: «Ánimo, Adri, y Arthur no se callará». Leonardo llegó tarde y se quedó en las sombras, como alguien que ya no sabe qué lugar ocupar en su propia vida. Reconoció en los detalles la mano de Adriana abriendo un estuche, su respiración antes de empezar, un altar que él mismo había roto. Su mirada recorrió la habitación hasta encontrar a Camila. Ella sostuvo su mirada con un brillo triunfante. Él respondió con un breve y poco prometedor asentimiento. Camila lo entendió y en su interior no le gustó. El mediador, un curador famoso por sus frases pegadizas, inició la discusión. «Estamos aquí para celebrar lo nuevo y afirmar lo que nunca debería ponerse en duda, que toda creación tiene una madre y una fecha». A la izquierda, la aclamada Camila Duarte. A la derecha, la prometedora y ya conocida por el público, Adriana Moret. Presentaremos 2 series. A continuación, charlas técnicas. Después, preguntas. Y si es necesario, una confrontación de pruebas. Camila tomó la palabra primero. Describió sus piedras como si se describiera a sí misma en un espejo. Perfectas, caras, únicas. Habló de viajes a Jaipur y de sus mentores franceses. Citó manifiestos y tendencias y repitió palabras como vanguardista, sello distintivo, ADN. Al terminar, los aplausos resonaron impecablemente. Adriana colocó las cajas sobre la mesa. Sacó el collar Eva, los pendientes Fuego y el anillo Amanecer Tardío. Cada pieza tenía un pequeño rasguño, conservado a propósito, una cicatriz que solo ella conocía. No miró a Camila ni a Leonardo. Miró a la cámara que transmitía para quienes conocían el significado de la palabra trabajo. Crecí escuchando que una buena joya es aquella que no se ve, aquella que se revela. Esta colección nació de noches en vela, un matrimonio roto, un cuerpo aprendiendo a ser hogar para otro. El silencio pesaba mucho. Hace tiempo me llamaron ladrón. Cuando no tenían pruebas, empezaron a sembrar vestigios. Cuando no tenían hechos, inventaron historias. Pensé en callarme, pero tengo un hijo que ya me escucha y no quiero que aprenda que la verdad se doblega. Entregó las piezas al experto. Marivik ajustó la lupa, encendió una luz fría y pidió los bocetos antiguos. Mostró proyecciones, fechas de creación, vídeos del taller, archivos RAW, con metadatos. Explicó las microrayaduras en las juntas de soldadura como si estuviera descifrando constelaciones. Aquí está la caligrafía de un artesano, concluyó. En la curva repetida, en el error corregido del mismo modo, en 2021 y 2024. Y el error copiado por otra mano revela el camino. La copia reproduce el efecto, la autoría repite la decisión. Se extendió un murmullo. El curador se aclaró la garganta. Camila tomó el micrófono y su sonrisa se endureció. Muy bien, es una pena que se puedan editar los metadatos. Es una pena que se puedan manipular los vídeos. Y es aún más lamentable que, además de todo eso, haya descubierto Mostró en la pantalla una foto del collar barato de la caja marrón, con el título Encontrado en el estudio Mora. Cuando alguien necesita sembrar su propia verdad, suele cosechar mentiras. Elena ya estaba lista. Este collar era entregado a la policía con una denuncia presentada horas antes, y la secuencia de correos electrónicos con los proveedores que incumplieron los contratos. Tras las llamadas anónimas, aquí está. Camila, ¿vienes? Quienes no temen usar sus propios métodos se sientan a la mesa con la policía. El público estaba dividido entre la curiosidad y el afán de espectáculo. El moderador intentó calmar los ánimos. Dejemos que las autoridades sigan con los procedimientos.
Pero Camila, acostumbrada a mandar, alzó la voz. La verdad tiene un cuerpo, y mi cuerpo nunca ha copiado a nadie. Adriana respiró hondo, sintiendo al bebé moverse, no por miedo, sino como si buscara aliento. Entonces la luz parpadeó un instante, como el parpadeo de un gato. Al fondo del salón, una puerta de servicio se abrió discretamente. Un hombre con gorra, el mismo del aparcamiento, entró y se mezcló con los camareros. Arthur fue el primero en comprender y se recolocó. Leonardo, en las sombras, también lo vio. Sus miradas se cruzaron por una fracción de segundo dorada. Una vieja rivalidad que se transformaba en un pacto tácito. El experto pidió examinar también los objetos de Camila por equilibrio metodológico. Camila sonrió con picardía. No traje un taller, pero traje un escenario, respondió Marivic. Y un escenario sin zona de bastidores es un truco mal ejecutado. Antes de que la conversación se torciera del todo, un segundo proyector se iluminó junto a Adriana. Elena había preparado una pequeña sorpresa, un montaje que mostraba el proceso de trabajo de 3 años, con fechas, voces de clientes y testimonios de orfebres que participaron en el primer trabajo de lapidación. La música era mínima, lo justo para evocar la respiración. Martillo, fuego, resina, paciencia. No era una defensa, era un testimonio. El hombre de la gorra se acercó a la mesa de sonido. Adriana, desde donde estaba, vislumbró un destello metálico en su cintura. No era un arma, sino una herramienta que reconocería en cualquier parte. Un cortacables industrial. Sintió las manos heladas por un instante. La mente, no. Dio 2 pasos y tocó el brazo de Elena, quien lo entendió sin necesidad de palabras. Elena le hizo una seña al cámara. Un pequeño gesto. La cámara recorrió la sala, localizó al intruso y proyectó accidentalmente su imagen en la pantalla durante 2 segundos. Toda la sala se giró. El hombre, sorprendido por su propia presencia en la pantalla, retiró la mano conmocionado e intentó alejarse. En 2 pasos, Arthur se convirtió en una pared. En 3, un guardia de seguridad del teatro lo acorraló tras las cortinas. Leonardo, que había avanzado instintivamente, se detuvo antes de rebelarse, retirándose a la sombra de la columna, pero no sin que Adriana notara su movimiento y también su retirada, ese paso que protege sin buscar reconocimiento. El público contuvo el aliento con risitas nerviosas. El moderador agradeció al cielo por la diligente seguridad. Camila aplaudió lentamente, como si no entendiera y fingiera que sí. «Qué espectáculo tan conveniente», dijo con sarcasmo. «Incluso traen a un saboteador. Demasiado drama para tan pocas joyas, señoras». «Hacer cine es lo que haces con la prensa pagada», respondió Adriana sin rodeos. «Yo solo hago mi trabajo». La experta entregó su informe preliminar. El abogado presentó los anexos y la transmisión en vivo del estudio alcanzó niveles de audiencia inesperados. Afuera, los influencers que habían acudido a raíz del escándalo comenzaron, uno por uno, a modificar el texto del video. El arte ha hablado. Justo cuando parecía que la noche terminaría en suspenso, entró la policía. No con sirenas, sino con papeles, como quien entra a un concierto y se sienta en la última fila. Discretos, con tono grave. Llamaron a Camila un momento. El mediador anunció un breve receso. Elena le susurró a Adriana que trajera agua. Arthur volvió a mirar las salidas. Leonardo, al fondo, recibía un mensaje en su celular. Tenía la mandíbula tensa. Escribió algo breve y lo guardó. Camila regresó pálida, con el pintalabios más rojo que su rostro. Alguien aprovechó el descanso para dramatizar, dijo intentando reír. ¿Podemos terminar ya? Podemos, respondió Adriana, con una sola frase. Mañana empiezo a producir para la Barcelona Week con Casa de Luna, y quien intente detenerme será considerado penalmente responsable. Se giró hacia la cámara y bajó la voz.
como si se dirigiera directamente al público. Gracias a todos los que se quedaron hasta el final. El arte es lo que hacemos cuando la vida insiste en silenciarnos. La sala, cansada, aplaudió. No todos con convicción, algunos con alivio. Camila recogió su vitrina con gestos meticulosos. Leonardo desapareció tan rápido como había llegado, sin dejar rastro. Arthur no le quitó la vista de encima a Adriana hasta que llegaron al coche. Elena vibraba de emoción sin gritar, como quien sabe que gritar desata tormentas. En el aparcamiento, el aire olía a gasolina y polvo metálico. El ascensor tardó en llegar. Cuando por fin se abrió, entraron dos jóvenes con identificaciones sonriendo ampliamente. «Piso bajo», dijo uno. «Bajemos todos», añadió el otro, pulsando el botón antes de que Arthur o Elena pudieran hacerlo. El ascensor bajó un piso y se detuvo bruscamente, con la estructura tensa como por un hipo. Se encendieron las luces de emergencia. El chico de la placa con su nombre sonrió con la sonrisa entre los dientes. «Problema técnico menor. Se solucionará rápidamente». Fue un momento de shock y un golpe en el cráneo. El mismo hombre de la gorra había intentado cortar cables. Ahora, otros cables cortados mantenían a 4 personas atrapadas en un cubo de acero. Arthur se colocó frente a Adriana. Elena le apretó la mano con tanta fuerza que le dolió, como debe doler para no caerse. Adriana respiró hondo y sintió la primera contracción real de la noche, distinta a todas las demás. Profunda, organizada, una advertencia de un cuerpo ancestral que sabe dar a luz al miedo y al coraje. La radio interna crepitó. Una voz metálica anunció que el servicio técnico llegaría en 10 minutos. 10 minutos podían ser la gloria o la perdición. Arthur desbloqueó el panel de emergencia con una tarjeta, una habilidad que solo se aprende ayudando a mucha gente a horas intempestivas, y habló en voz baja: «Si intentan forzar la puerta, intervendré. Si digo ahora, todos al suelo». El joven con la placa identificativa se apoyó contra la pared, buscando algo en el bolsillo. En ese momento, un leve sonido, como mensajes, se extendió por la habitación. Provenía del celular de Adriana. Un número desconocido. Un breve mensaje. «Envía tu ubicación. Te ayudaré. Leonardo». Cerró los ojos un instante. Su corazón, acostumbrado a la desconfianza, latía con un ritmo antiguo al compás del recuerdo del hombre, y con uno nuevo, al ritmo de lo que había visto aquella noche. El paso que protege sin buscar la luz. La sombra que observa sin hacer sonar las trompetas. Al abrirlos, hizo algo que no hacía desde hacía mucho. Optó por confiar en un punto fuera del mapa. «Envíalos», dijo ella sin mirarla. Elena los envió. Arthur no preguntó ¿por qué? Simplemente se acomodó como quien lee el viento en una vela. El ascensor volvió a temblar. Alguien llamaba desde fuera. La voz se oyó apagada pero clara. «Mantenimiento». Elena no soltó la mano de Adriana. El niño con la etiqueta con su nombre estaba sudando, y desde ese lugar de confianza silenciosa que no sabía que aún conservaba, Adriana le habló a su hijo: «Vamos a salir, lo prometo». El pestillo hizo clic desde fuera. La puerta se abrió unos 7 centímetros. Se introdujo una barra de metal para abrirla a la fuerza. Los chicos retrocedieron un paso. Arthur parecía una pared, Elena un nudo, y Adriana una casa. Fue entonces cuando una segunda voz desde fuera habló sin micrófono, pero con una autoridad que la vida otorga antes que las credenciales. «Nadie los toca». Silencio. Alguien bajó la barra. La puerta, obediente al tono, se abrió del todo. Desde el pasillo, 2 guardias de seguridad del teatro, un policía y un hombre al que Adriana reconocería incluso con los ojos cerrados, porque ya lo había reconocido antes de verlo. Leonardo. No sonrió. Tampoco dio explicaciones. Simplemente se interpuso entre el pasillo y la puerta, como diciendo:
Adelante. Arthur hizo el gesto contrario. Se colocó entre ellos y la salida, como diciendo, terminaré lo que empecé. Elena empujó a Adriana con un gesto de cariño apresurado. Tú. Eran 5 largos escalones, un pasillo corto, un aparcamiento con iluminación de mercado. El coche de Arthur encendió las luces como si fueran ojos amigos. Leonardo habló con el policía, le señaló las placas falsas, le indicó dónde estaban los cables cortados. No era un héroe, era un hombre que esa noche había elegido el lugar adecuado para estar. En el asiento trasero, Adriana se acariciaba el vientre. La contracción había pasado. Afuera, los murmullos de la ciudad volvieron a sonar. Por el retrovisor, Arthur y Elena compartieron una sonrisa cómplice. Esta vez lo logramos. Y la ciudad, cómplice, parpadeó. El coche de Arthur avanzaba lentamente por la Gran Vía con la serenidad de quien sabe que, tras sobrevivir al ascensor, el mundo exige pasos más pequeños. En el asiento trasero, Adriana apoyó la cabeza en la ventanilla y dejó que la ciudad pasara ante sus ojos como una vieja película. Elena escribía mensajes a su abogado, a Marivik, al comprador de Casa de Luna, a su madre, que insistía en saber si su nieta había dormido bien. Así la llamaba nieta, incluso sin lazos de sangre. Una familia curtida en la guerra. Mañana nos dirigimos al almacén a las 8, dijo Arthur, rompiendo el silencio con una voz baja que no delataba sus temores. El plan de seguridad ya está reforzado y... dudó un instante. Si crees que es mejor, puedo organizar 2 turnos de guardias en el tejado. No quiero idealizar el riesgo, quiero eliminarlo. Gracias, respondió Adriana. No por mí, por ella. Y su mano se posó sobre su vientre como si firmara un pacto. Elena cogió su teléfono móvil, respiró hondo y miró por la ventana. Todo el mundo quiere un escenario, Dri. Es agradable cuando alguien te ofrece el backstage y... Le sonrió levemente a Arthur, como reconociendo algo sin prometer nada. A la mañana siguiente, el abogado trajo buenas noticias con olor a papel recién impreso. El juez que había recibido los expedientes del caso la noche anterior había concedido una orden de protección de emergencia. La denuncia policial por la amenaza estaba respaldada por archivos adjuntos y capturas de pantalla. La policía había detenido a 2 técnicos con credenciales falsas en el teatro e iba a solicitar las grabaciones de las cámaras de seguridad externas de toda la manzana. Esto no es el final, advirtió el abogado frío y práctico. Pero sí lo es. Un esquema y en la guerra, las fronteras valen su peso en oro, definen por dónde puede moverse el enemigo. No se realiza sin un coste elevado. ¿Y qué pasa con los proveedores?, preguntó Elena. Las notificaciones judiciales llegarán esta tarde, respondió. Para quienes hayan rescindido su contrato bajo presión, sin causa objetiva tendrás que reconsiderarlo. Y cualquiera que insista en bloquear será multado. Vamos a combatir esto en 2 frentes, legal y narrativo. La verdad que no llega a oídos del público se pudre entre bastidores. Adriana cerró los ojos con fuerza un instante. Hacía días que no lloraba. Descubrió que, cuando la vida lo decide, la presa aprende ética y se vuelve segura. A las 11 llamaron al tejado. No era un mensajero, ni la policía. Era Elaine Vega, la madre de Leonardo, entró con la serenidad de quien ya había transitado por salones, donde se comportan ciudadanos de segunda clase, con una mirada que evaluaba las heridas sin tocarlas. Llevaba flores, blancas, discretas, y nada en su rostro recordaba a la mujer que, un día, le había aconsejado a su hijo que no insistiera en casarse. «Vine a ver tú», dijo, acomodando las flores como si apoyara una espada sobre una mesa. «Y mi nieta». La simple palabra quedó suspendida en el aire como una bandera. Elena estaba de pie junto al sofá. Arthur asintió a modo de saludo. Elaine se sentó,
frente a Adriana y, durante un segundo que podría contener el tiempo de un niño, el mundo enmudeció. «Fui dura contigo», comenzó, «y con él. Creía saber cómo proteger a la familia capeando el temporal. Aprendí demasiado tarde que a veces la gente solo construye muros para ocultar su cobardía». Suspiró. «No he vuelto para ofrecer una disculpa cortés. He vuelto para ser y para decirles, haga lo que haga mi hijo hoy, es su responsabilidad. Todo lo que haga por ti y por ese niño es mi responsabilidad». Adriana no sabía cómo expresar su gratitud. Un simple gracias le dolió. Elaine le puso la mano sobre la de Adriana, y el gesto no provenía de una suegra arrepentida, sino de una abuela que se sentía completamente superior. «Camila se pasó de la raya», dijo Elaine volviéndose hacia Arthur y Elena. «Y no lo digo como rival, lo digo como mujer. Vi lo que ella plantó. Lo creí porque era verdad, conveniente. Hoy firmaré lo que sea necesario para desmantelar esto», dijo frunciendo el ceño. «Y lo digo porque lo sé, el dinero no crea la ética. Quien confunda una cosa con otra, compra silencio y aboga por la paz». «Necesitaremos una declaración suya», dijo el abogado, que escuchaba por videoconferencia. «Y algo más, una instantánea del pasado. ¿Cuándo comenzaron las relaciones, los favores, las cenas con los proveedores?» Elaine asintió. «Tengo agendas, invitaciones, correos electrónicos. Tengo el mapa que una vez usé para mantener la casa en pie. Ahora la uso para derribar lo que está torcido». Adriana respiró hondo. El bebé dentro se giró lentamente como buscando una posición para oír mejor. «Estamos rodeadas de mujeres que se quedaron», pensó, y sonrió. Por la tarde, Casa de Luna envió un contrato firmado. Por motivos de seguridad, exigieron secreto temporal hasta el inicio de la Semana de Barcelona. Al mismo tiempo, ofreció una cláusula de apoyo institucional público por si la persecución se intensificaba. Una frase del director resonó en la mente de Adriana durante el resto del día. «Arte él debe, para que alguien la proteja cuando la ciudad se vuelva agotadora». En el taller, moldes y piedras pasaban de mano en mano con un ritmo que recordaba a una orquesta. Elena introducía datos en hojas de cálculo. Arthur se encargaba de la logística. El abogado enviaba notificaciones. Marivich redactaba un informe técnico completo. Adriana soldaba, lijaba y ajustaba. El gesto del orfebre es una plegaria con herramientas. «Dri, temos imprensa independiente. Quiero oírte», dijo Elena. «Error, con convicción. Pero cuando acierta con convicción. Rodillas». Hizo una pausa. «Déjenlo en paz. Para intentar, no te pido que lo perdones por él. Te pido para mirar el resto. El tiempo lo dirá». La llamada terminó con un «Que la Virgen María te proteja». Adriana permaneció en silencio un rato. En su habitación, finalmente se quedó dormida. En su sueño, los martillos golpeaban el tiempo y la ciudad, cansada, hacía guardia. La explosión se produjo a la mañana siguiente. No sonaron las sirenas. Prensa. 3 importantes medios de comunicación publicaron con documentos adjuntos detalles del plan de Camila, conexiones cruzadas con proveedores, donaciones a evaluadores, siembra de pruebas y la contratación de una microempresa para servicios generales. La misma empresa que había emitido facturas para producir los resultados. Réplicas baratas de los artículos de Adriana. La fuente, documentos proporcionados por un miembro de la familia Vega, y por antiguos colaboradores de I. Duarte. Elaine había firmado como declarante 2 orfebres, que antes habían guardado silencio por miedo, dieron voz y rostro. Elena compartió la noticia en el chat grupal con una serie de emojis que explicaban lo indecible. Arthur, más conciso, exclamó: «Jaque mate ético». El teléfono de Adriana no paraba de sonar. Invitaciones, invitaciones, invitaciones. Ella respondía con una frase típica
que se convertiría en meme en los foros de creadores. Hablaré cuando tenga algo que decir. Ahora me voy a Pilsen. Trabajar. Leonardo no llamó. Apareció en el almacén, sin anunciarse. Dio 2 pasos adentro y se quedó allí, esperando a que el mundo decidiera si su rostro aún pertenecía a ese lugar. Elena lo vio primero. Su ceja se arqueó con la elegancia de los juicios silenciosos. Arthur extendió la mano no como un rival, sino como acerca de... «Gracias por ayer», dijo Arthur. «Gracias a ti también», añadió Elena secamente. «Pero eso no cambia mi lista». Leonardo sonrió levemente, aceptando los lugares que no tenía. Adriana no miró de inmediato. Necesitaba terminar una soldadura. La llama del soplete ansiaba su atención. Solo entonces apagó la luz y se giró. Sus miradas se encontraron en un lugar, en un tiempo, donde nunca habían sido enemigos y donde, tal vez, podrían dejar de serlo. «Traje algo», dijo, sacando un sobre grueso de su maletín. «Testimonios.cronologías. Mis mensajes. Aquellos que te lastimarían si te dejara leerlos, y aquellos que demuestran que, cuando guardé silencio, estaba cazando». «¿Caza qué?» Elena movió su cuerpo hacia adelante, en actitud protectora. «Lo que Camila ha estado construyendo durante años», respondió Leonardo. «Y lo que yo no quería verlo, porque era más fácil creer que el amor tenía fecha de caducidad». Adriana miró fijamente el sobre como si fuera un camino. No extendió la mano. «No te has ganado el derecho a explicármelo. Todo», dijo, y su voz no era agresiva, era regla. «Pero tienes derecho a hacer algo salió mal», señaló la mesa. «Siéntese. Firme donde le indique el abogado. Y no discutas con nuestro experto». Leonardo asintió, se sentó, firmó, respondió, y se quedó. La caída de Camila no fue un incidente aislado. Fue proceso, citaciones, artículos de prensa, silencios que antes eran escenarios y ahora son habitaciones vacías. Su empresa perdió contratos, un patrocinador retiró su apoyo, una influencer que había atacado a Adriana publicó una retractación para no perder seguidores ni invitaciones. El viejo mundo se estaba reorganizando, no por una justicia perfecta. La justicia perfecta no existe, sino porque la ruina vende menos que el mérito cuando el mérito tiene cara. Al 4.º día, llamó Camila, no Adriana, la abogada. Quería arreglar las cosas. Ofreció una declaración pública genérica para proteger el mercado de la joyería contra las noticias falsas. La abogada se negó cortésmente. Los acuerdos ya están cerrados. Verdadero y reparar. El resto es consultoría. Él no pide perdón, porque no lo sabe hacerse más pequeños. Hay personas que solo aprenden a doblarse cuando la vida las golpea con un mazo, dijo Elena, removiendo su café. «No necesito su perdón», respondió Adriana. «Necesito vacío. Eso es lo que queda cuando eliminan la mentira de la habitación». Y ella volvió al banco, se recogió el pelo y se puso la lupa. En una fría y azul tarde, Elaine regresó al cobertizo. Llevaba una cajita con los bordes de terciopelo desgastados. «Era de mi madre», dijo entregándoselo a Adriana. «Solía usarlo los días que peleábamos y cuando celebrábamos. Me acordé de ella cuando te oí hablar de ello en directo. Tiempo, ella siempre decía, quien tiene tiempo, tiene fe». Adriana abrió la cajita. Un broche antiguo, con una rama de olivo y una paloma, de diseño sencillo y bello, de plata con una pátina de décadas. «Hazlo un amuleto», dijo Elaine. «No para la guerra, para la después». Fue Elena quien lloró. Adriana sonrió con la mirada, porque a veces los ojos son los que mejor lo saben. La semana siguiente, el primer lote de la colección Alma en Brasa estaba listo. Elena alineó las piezas sobre un paño negro. Arthur tomó fotografías. Marivic firmó el informe final. El abogado envió los anexos habituales.
Todo el grupo, incluido Leonardo, se reunió alrededor de la mesa como si se reunieran alrededor de una cuna. Siempre pensé que las joyas eran una promesa al cuerpo, dijo Adriana, tocando el collar. Aurora tardía como tocar un recuerdo. Hoy veo que son contratos con el tiempo. ¿Y con quién decidimos quedarnos?, añadió Elena, mirándolos a cada uno. En ese mismo instante, el celular de Leonardo vibró. Lo leyó, y su rostro palideció como si presenciara el pasado exigiendo atención. Camila por fin había publicado una carta, pero no fue una disculpa. Fue un intento de reescribir la historia, culpando a subordinados demasiado entusiastas y a un ambiente tóxico de competencia. El mensaje no caló. Los comentarios previamente calculados surgieron espontáneamente. No, admítelo, discúlpate, devuélvelo. Leonardo alzó la vista, intentó decir algo pero se rindió. Arrugó el papel invisible que tenía en la garganta y dijo lo que tenía que decir. Fui cobarde. Silencio. Elena se cruzó de brazos. Artur, con las manos en los bolsillos, esperó. Adriana, en voz baja, eligió el camino adecuado. Cobarde o mesel, es cobarde. Y señaló el sobre que había sobre la mesa. Hoy tú no se quedó. Dio la espalda y regresó al banco, porque la redención no se trata de aplausos. Es permitir que construye la otra persona. Cuando partió el primer bulto hacia Barcelona, Adriana sintió que todo su cuerpo respiraba. Se tumbó en el sofá del cobertizo, el mismo donde Elena echaba sus siestas durante la guerra, y dejó que su mano dibujara círculos sobre su vientre. Hélices de libertad. Leonardo se acercó sin entrometerse. ¿Puedo?, preguntó señalando el sofá en un gesto a medias una petición. Puedes, respondió ella, y esa palabra abarcaba dos mundos. Se sentó al borde, como si hubiera aprendido a mantener las distancias. Permanecieron en completo silencio. La ciudad exterior emitía el típico bullicio de cuando la tarde se convierte en una zona gris entre el ajetreo y la calma. No sé qué va a pasar de nosotros, y no voy a decidir, dijo finalmente Adriana ahora, asintió lentamente. Pero ya lo he decidido. Eso, la mano, sobre el vientre. Nadie toca. Nadie disminuye, nadie. Volvió su rostro hacia él. Y si algún día quieres ser padre, lo serás. Aquí vista lateral, de rodillas, aprendiendo. Cerró los ojos un instante, y cuando los abrió, había algo nuevo, que no era ni puro arrepentimiento ni vieja pasión. Era disposición y eso, al final, es lo que cambia el equilibrio. El golpe final llegó como suelen llegar muchos finales. Por la arrogancia. Un antiguo asesor de Camila, a quien ella ignoró cuando más lo necesitaba, entregó la información a la fiscalía de contratos ficticios y el horario desde la siembra de pruebas, incluyendo hojas de cálculo con fechas y pagos. El fiscal convocó una rueda de prensa. No hubo nadie. Hubo procedimiento y el procedimiento en aquel entonces era la música. Al salir de la fiscalía, Adriana fue rodeada por periodistas. Se detuvo, escogió 3 preguntas y respondió sin ceder a la tentación de un titular. Cuando alguien le preguntó si perdonaría a Camila, dijo: «Perdonar es un país, podré visitarlo cuando nazca mi hija y tenga una casa que no necesite vigilancia. Por ahora, vivo en justicia». Regresaron al cobertizo en silencio. Elena puso música suave. Nina Simone. Artur abrió una botella de agua con gas y Leonardo se sentó en el borde del sofá. Elaine llegó con un pastel sencillo. Doña Mercedes envió un mensaje de audio diciendo que habían adquirido un terreno y que aún había mucha vegetación crecida, pero que el campo ya olía a café. Adriana soltó una carcajada. Todos rieron. A veces la vida, en su inmensidad, entiende que necesitamos una risa compartida para comenzar el camino. Después, esa noche, antes de Minute
Irse a dormir, Adriana abrió la pequeña libreta donde anotaba las palabras que no cabían en la transmisión en directo. Escribió: «Hoy aprendí que coraje es un músculo, y los músculos duelen. El amor sin juzgar es un huracán, pero el amor con juzgar es hogar, que no soy lo que me hicieron, soy lo que yo hago con lo que me hicieron, y eso que mi hija me está enseñando a para quedarse». Cerró su cuaderno y apagó la luz. El teléfono vibró una vez. Era un número que ya no le dolía. «Leonardo, las luces exteriores del cobertizo están encendidas. Duerme. Yo vigilaré hasta las 3». Ella respondió con un simple «buenas noches» y se durmió, por fin, como se duermen las mujeres que han aprendido a valerse por sí mismas. En el sueño, volvió a oír martillos y una melodía que no reconoció. Al despertar, supo el nombre. Era el corazón de su hija. Durante todo ese tiempo, él, Golpeari, lo esperaba y mañana, en el capítulo que el mundo aún tiene que ver, ella sería la elegida. Batería es. Hora de que la hija aprenda a bailar. La ciudad despertó con una llovizna gris, de esas que invitan al silencio y a las promesas cumplidas. En el almacén, las luces exteriores seguían encendidas, tal como Leonardo había prometido, y dentro, un aroma a metal pulido, café recién hecho y una paz recién descubierta. Adriana pasó la mano por la mesa de trabajo, recogió los bocetos y guardó el viejo broche de doña Mercedes en el bolsillo de su abrigo. Una rama de olivo, una paloma de plata con pátina, un amuleto para el futuro. La fiscalía anunció cargos formales contra Camila por fraude, coacción, manipulación de pruebas y colusión con terceros para perjudicar a la competencia. No hubo rueda de prensa ni espectáculo. Fue un ritual. La noticia se difundió rápidamente y por primera vez en mucho tiempo, Adriana sintió que la verdad tenía respaldo. No celebró. En cambio, inició una transmisión en vivo de 3 minutos desde el estudio, agradeció a quienes se quedaron, explicó que ahora la atención se centraba en Casa de Luna y terminó. Sin discursos incendiarios, la madurez es fuego controlado. Esa tarde apareció Elaine con sopa, Elena con una libreta nueva de tapa roja y Arthur con un sobre marrón. Confirmación de seguridad para el envío de las piezas. Seguro ampliado, escolta discreta. «No me gusta idealizar el riesgo», repitió. Y Adriana comprendió que, para algunos hombres, la cautela es una forma de presentarse. Entre ellos, Leonardo, que pidió hablar sin abrir la puerta. «Quiero contribuir a Fondo Alma», dijo, sacando un cheque y un plan. «Una subvención para joyeras independientes que han sido silenciadas por el acoso, el plagio o el boicot. Sin nombres en la portada, solo compromiso». Elena se cruzó de brazos, sopesando la oferta y considerando el precio de aceptarla. Adriana respiró hondo. «El fondo existirá», respondió, «pero con un consejo de mujeres, transparencia pública y auditorías. Si quieres participar, es para escuchar, no para decidir. Es para aprender», dijo, sin fingimiento. Dicho esto, la vida, que siempre espera el momento preciso, hizo lo que mejor sabe hacer. Movió la historia desde dentro. Una profunda contracción dobló el cuerpo de Adriana. No era miedo, era el momento. Elena tomó la maleta preparada. Arthur llamó al coche y al obstetra. Elaine les abrió paso. Leonardo, ajeno al pánico de los demás, respiraba como si quisiera brindarles estabilidad. El trayecto al hospital fue corto y a la vez intenso, como los minutos que contienen un mundo. El pasillo olía a antiséptico y a comienzos. La doctora Beltrán apareció con su semblante tranquilo y sereno. «Todo progresa bien. Ya conoces el ritmo». Y Adriana lo sabía. Entre contracciones, pensó en todas las veces que la habían llamado ladrona, débil, exagerada, palabras que la vida había intentado marcar, y en cómo su hija oiría otras palabras: autora, columnista, hogar.
Elena le tomó la mano con la fuerza de una hermana. Elaine rezó unas breves oraciones en español. Arthur se mantuvo en lo práctico: documentos, agua, un silencio útil. Leonardo pidió quedarse, pero reconoció el espacio de las mujeres y esperó afuera, de pie como un estudiante ante la puerta del aula. El trabajo es el taller de Dios. Martillo, fuego, resina, paciencia. El mundo entero cabía en el intervalo entre la inhalación y el pujo. En uno de los momentos culminantes, Adriana sintió su cuerpo atravesado por un hilo dorado y caliente, y vio, en su interior, todas las versiones de sí misma, organizándose en semicírculo: la becaria, la recién casada, la mujer calumniada, la que hacía transmisiones en vivo con voz temblorosa y la que aprendió a no temblar, todas en alerta, todas diciendo «¡Vamos!». Y entonces se fue. Un llanto rasgó la habitación como un rayo de luz. El reloj marcó su llegada y nadie miró, porque había un rostro diminuto que brillaba y dos manecillas que ya contaban historias. El obstetra colocó a la bebé sobre el pecho de Adriana, piel con piel, y el mundo volvió a tener su tamaño. «Bienvenido, Olivia», susurró, y el nombre trajo al olivo del alfiler al tiempo. «Tú eres la paz que tiene columna vertebral». Afuera, Elena exclamó: «¡Ha nacido!» entre el grupo. Elaine lloró con las lágrimas de abuela de antaño. Arthur inclinó la cabeza como sellando un pacto con el destino. Leonardo apoyó la frente contra la pared un instante y fue la primera vez desde que todo comenzó que lloró sin ocultarlo. Horas más tarde, con la habitación en penumbra, Adriana recibió algunas visitas. Elena entró primero, con un aroma a jabón barato y a victoria. Besó la frente de Olivia, rió entre dientes y le prometió enseñarle a distinguir entre un trabajo tosco y uno pulido. Elaine llegó con un rosario en la muñeca y una amplia sonrisa. Arthur trajo una flor sin tarjeta. «Las tarjetas dicen demasiado», bromeó. Y finalmente, Leonardo se disculpó y se retiró. «No sé qué va a pasar». De nosotros, Adriana dijo, antes de que él abriera la puerta, ahorrándoles a ambos el guión: «Y yo no decido hoy. El tiempo decide por nosotros y por lo que hacemos con él. Pero yo decido eso». Y señaló a Olivia. «Si quieres ser padre, tienes que estar presente, aprender, pedir disculpas cuando te equivoques y nunca confundir el amor con atajos». Asintió. No pidió perdón con un discurso, prometió constancia con su presencia. Miró al bebé y por primera vez comprendió que amar es saber que el centro de atención allí pertenecía a otra persona. En la semana siguiente, la ciudad se movió a un ritmo más pausado. Casa de Luna anunció discretamente la colección Alma en Brasa para Barcelona. La transmisión en vivo de Adriana se convirtió en una breve serie sobre el proceso creativo, la maternidad y la autoría. Videos de 2 minutos, sin lágrimas visibles, con dedos que simulaban soldadura y palabras que enseñaban sobre límites. Fondo. Alma se lanzó con una página web sencilla, objetivos claros y una lista de mentores. Orfebres de barrios periféricos, maestros artesanos del interior, docentes olvidados, por programas de becas más preocupados por el glamour que por la experiencia práctica. El primer becario, un artesano de la Baixada Fluminense, exclamó entre lágrimas por teléfono: «Nadie me había preguntado por esto antes. ¿Cómo solía hacerlo solo si yo cumplía cuando querían?». Camila se refugió en el silencio que, irónicamente, siempre exigía a los demás. Sus abogados intentaron llegar a acuerdos. La fiscalía exigió una indemnización, y esta, al final, no fue neutral. Implicó disculpas específicas y la devolución de fondos. No se trataba de venganza, era una cuestión de vida o muerte. En una tarde cálida, Adriana regresó al cobertizo por primera vez con Olivia. La pequeña dormía en el portabebés, respirando como si soplara el polvo del mundo. Elena colgó una campanilla en la puerta para que la buena suerte la oiga cuando llegue.
Elaine regó la planta junto a la ventana. Arthur instaló, con la delicadeza de un orfebre, un nuevo intercomunicador. Leonardo barrió el suelo sin que nadie se lo pidiera. Sencillo, correcto. Adriana colocó el broche de plata en su delantal, respiró hondo y encendió la pequeña llama. No para trabajar, todavía no, sino para recordarle a su cuerpo que el fuego era un amigo. Miró el banco, las piedras, los moldes. Tomó el cuaderno rojo que Elena le había dado y escribió en la primera página: «Protejo mi nuevo comienzo». Luego miró a la cámara en directo, pulsó «Iniciar» y con Olivia pegada a su pecho, dijo a la audiencia que la había estado siguiendo durante meses. «Hoy no he venido a presumir de joyas. He venido a mostrar promesas. Primero, nadie silenciará tu voz si aprendes a hacerla oír. Trabajar y tiempo. Segundo, la maternidad no me hace menos escritora, me hace más responsable. Tercero, todo dolor debe transformarse. Trabajar o límite elegí ambas. Gracias por quedarte. Ahora participa en lo que comienza. Comparte con quienes necesitan recordar que existe la justicia. Aprende un oficio. Apoya a un artesano independiente. Y cuéntame en los comentarios qué límite te vas a poner hoy. Sonrió con esa sonrisa de alguien que ha dormido poco y sin embargo se despierta sintiéndose renovada y finalizó la transmisión en vivo con un beso en la frente de Olivia. De fondo, la ciudad seguía con su bullicio habitual, pero dentro del almacén, por un instante que pareció eterno, reinó un silencio catedralicio, un silencio que no silencia, que consagra. Si esta historia te conmovió, escribe, protejo mi nuevo comienzo. En los comentarios, cuéntanos, ¿qué escena te dio fuerzas y etiqueta a alguien? Eso necesita ser escuchado. El coraje es un músculo que se puede entrenar. Guárdalo para consultarlo más tarde cuando tengas dudas y compártelo con aquellos que merecen que se les recuerde que lo cierto es que tiene una silla y un respaldo.